generando vitalidad en tu ser. Galáctica, radio y televisión online. Otra forma de vivir tu vida en plenitud. Contacto @galáctica.com.ar. WhatsApp 54911 2186 1363. Te acompañamos en cualquier punto del planeta Tierra donde estés. Hola, ¿qué tal a todos? Hola Buenos Aires, hola Argentina, hola mundo, hola galaxia. Aquí estamos por Galáctica Radio y Televisión Digital empezando un nuevo informe semanal. Primeramente, muchísimas gracias a todos los compañeros de Galáctica, Pedro Guberman, nuestro director, Micaela, que nos opera, a todos los creadores de contenidos y a todos los invitados que vienen a nuestros contenidos. Bueno, muchísimas gracias a todo ese hermoso equipo que tratamos de informar, formar opinión, bueno, aportar un poco, ¿no? Para que podamos entender un poco mejor el mundo en que vivimos, sobre todo en estos tiempos difíciles. Así que bueno, gracias a la audiencia también que nos acompaña. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Y bueno, ya sabéis, si podéis, por favor, compartid nuestros contenidos, danos me gusta, el like y compartid si podéis en Twitter, en Instagram, en Facebook, donde quiera que tengáis redes sociales. Y bueno, y por supuesto, si estáis mirando en directo, en vivo, desde alguna parte del mundo, mejor todavía, nos dais audiencia. Así que muchísimas gracias por vuestra compañía, ¿no? Bueno, hace un par de semanas que este informe tiene una especie de paréntesis, ¿no? Por lo general tratamos temas diversos: geopolítica, política, economía, geografía, eh, antropología, bueno, temas de la sociedad, temas actuales, algunos no tan actuales, pero interesantes también. Pero bueno, hace unas semanas que dije que vamos a hacer boletines de guerra por un tiempo, porque claro, por cuestiones personales, ¿no? Con todo el tiempo que pasé en Rusia y bueno, para los que lo saben, y por bueno, los infinitos viajes que hice a Ucrania, y todos los afectos que tengo allí, el tiempo que dediqué, ¿no? A esa cultura, obviamente que eso me afecta emocionalmente también. Y bueno, además es mi especialidad esa región, entonces vamos a tratar de aportar eso aquí a nuestra señal galáctica, ¿no? Esos informes. Pero, sin embargo, al contrario de las últimas semanas, yo ahora voy a tratar de hacer informes más generales. No voy a estar diciendo cuántas bajas, qué ciudad está ocupada. ¿Por qué? Bueno, porque ya eh, la guerra tomó un estado un poco bizarro, y esa es la palabra correcta, porque hay un momento en que ya no entendemos quién ganó, quién perdió, si estar ocupando es ganar, y si ganar significa estar ocupando mucho tiempo. Y yo creo, huelo, ¿no? Olfateo que esa guerra va a durar muchísimo tiempo. Entonces, vamos a hacer uno o dos o tres informes más o menos sobre alguna lectura sobre la guerra. No solamente allí en la región, sino en todo el mundo, que creo que eso es importante compartir con vosotros en ese momento también, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer una lectura que es, hay mucha información, sé que ciertamente no voy a conseguir poner todo hoy, vamos a tener que añadir un poco la semana próxima también, ¿no es cierto? No voy a hacer futurología, eso no me propongo hacer, porque ya lo intenté y me fue mal. Cuando me preguntaron en muchos medios de comunicación, me preguntaron si Ucrania iba a ser invadida, y yo dije que no iba a ser invadida, que yo no lo creía, porque el mismo Putin dijo que no iba a invadir Ucrania. Resulta que después invadió. Entonces, bueno, claro, en ese sentido prefiero no hacer futurología, decir lo que yo pienso, ¿no? En todos casos, diré los escenarios posibles o lo más probables, pero no daré mi opinión porque, bueno, ya me fue mal una vez, y además no solamente a mí, en todos los analistas políticos, los que seguimos el caso, los periodistas, ninguno imaginábamos que íbamos a llegar a ese punto. Así que bueno, dicho eso, vamos a intentar entonces hacer algunas lecturas sobre esa guerra sin hacer futurología, ¿no? Vamos a entender un poco lo que ya podemos comprender de esa guerra, lo que ya podemos comprender, ¿no? Bueno, entonces, primeramente, algo que es indiscutible
indiscutible es que, bueno, esa guerra no es solamente una guerra de Rusia en Ucrania, es una guerra mundial, ¿no? Y cuando digo guerra, no necesariamente es una guerra con misiles y armas nucleares, ¿no? La guerra es una contienda, de hecho, la guerra fría, ¿no? Sin armas y la guerra caliente con armas, ¿no? Para hacer una analogía bien simplista. Pero bueno, esa guerra es una guerra mundial. Entonces, esa es la primera conclusión que tenemos. Eh, es Occidente contra no Occidente, de cierta manera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, Occidente después de la Segunda Guerra Mundial fortaleció sus democracias y trató de buscar muchos mecanismos que llevaron a la paz mundial, ¿no es cierto? Porque Europa es un lugar que fue muy violento durante toda la historia, ¿no? No hay que olvidar que la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, más recientemente, históricamente hablando, y la Segunda Guerra Mundial fueron de una violencia, pero sin precedentes, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa occidental trabajó por muchos años y muy intensamente para buscar esa paz mundial. Lo que en los años 90 se dio a llamar de manera un poco abreviada de neoliberalismo, ¿no? En Argentina se vivió eso también, bueno, en Europa también, que es el libre comercio, los viajes, la tecnología, que también ayudó mucho, por supuesto, ¿no? El advenimiento de la Internet y los años 90, ¿no? Que ya existía la Internet, por supuesto, pero en los años 90 la Internet se hizo mundial, popular y accesible. Entonces, bueno, todos esos procesos hicieron que el mundo tuviera otra configuración, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y en Occidente se experimentó una libertad, una sensación de paz, como no había desde la Segunda Guerra. Por supuesto que había también terrorismo, ataques terroristas, pero bueno, no había guerras, por lo menos no hay guerras entre democracias, como ya dije aquí inclusive, ¿no? Bueno, entonces, esa esa característica, entonces, ya estamos perdiendo en ese momento, ¿no? En ese momento vuelve a haber una guerra fría. Incluso yo ya dije eso aquí el otro día, lo llegué a comentar, pero bueno, eso ahora ya es una conclusión bastante profunda que tengo y no es una futurología, ya es presente y es algo que podemos inferir, ¿no? Lo que está en juego aquí es una amenaza a la democracia, a las democracias occidentales, ¿no? Algo no está funcionando. Y entonces, bueno, quiero desarrollar una teoría, ¿no? Desarrollar porque ya la evoqué tímidamente y hoy la voy a desarrollar. Como dije la semana pasada, algunas líneas de pensamiento que iba a desarrollar. Entonces, eh, la democracia, las democracias mundiales existen si hay solo democracias, pero de que haya un solo país que no es democrático en el mundo, ¿no? Por ejemplo, China, que juega el capitalismo, pero no juega el juego democrático, ¿no? Porque una cosa es, la democracia es una forma de organización política y el capitalismo es una forma de organización económica, ¿no? Claro que van de la mano la política y la economía, por supuesto, pero bueno, son dos lados distintos, ¿no? De una gestión, de un Estado, son dos lados distintos. Entonces, bueno, las democracias occidentales no funcionan donde no haya, donde haya otros países autocráticos, etcétera, ¿no? Y el ejemplo que doy siempre, repito, es lo mismo, por ejemplo, que vamos a imaginar un country, por ejemplo, no un country, por decir, por dar un ejemplo, ¿no? O podemos imaginar el aula también, ¿no? O una familia, pero bueno, vamos a imaginar un country porque hay muchas familias que viven, ¿no? En una especie. Imaginaos que eso es, por ejemplo, el mundo, ¿no? Un country. Bueno, si todas las personas son civilizadas, educadas, viven en el espíritu democrático, ¿no? Tienen esa evolución, pongo entre comillas, porque esa palabra evolución es una palabra un poco
un poco ambigua a veces, pero vamos a poner esa evolución hacia la democracia, porque también yo tengo muchas críticas hacia las democracias, ¿eh? Atención, hay muchas críticas también, inclusive, que nos llevan a ese tipo de autocracias como la que está pasando en Rusia. Pero bueno, volviendo. Si vivimos, por ejemplo, en un country, muchas familias, y imagínate que ese country sea el mundo, por ejemplo, ¿no? Bueno, si ahí todas las familias son civilizadas, pacíficas, tienen trabajo, tienen su dinero, su paz, una cultura democrática, no hay necesidad de policías, de mucha seguridad, de muchas cámaras de seguridad, de invertir dinero en seguridad, de muchas peleas, de muchos abogados, de muchas contiendas, porque hay una armonía. Pero imaginaos que en ese mismo country haya una sola persona o una sola familia, una sola casa, o dos o tres que sean violentas, complejas, con gente insana. Bueno, eso amenazaría todo el country. Entonces, todo el country tendría que tener armamento, seguridad, cámaras de vigilancia, etcétera, ¿no? Lo mismo en una familia, por ejemplo, de 7 personas. Si hay un psicópata que vive en la familia, ¿no? Un asesino, bueno, los cuchillos de la cocina tienen que estar bien escondidos porque no se va a usar para cortar carne, probablemente. Entonces, ese es el tema, ese es el tema. Esa es una crítica que tenemos que hacernos en cuanto a configuración del mundo, ¿no? Orden mundial, como se dice, que no hay posibilidad de paz en el mundo mientras todo el mundo no sean democracias. ¿Me entendéis? Ahora bien, ¿y por qué no todo el mundo son democracias? Por ejemplo, esa es otra crítica que también vamos a hacer ahora, ¿no? Eh, la, la, yo dije que me iba a quedar corto de tiempo. Yo recién empiezo, eso me va a llevar 3, 4 informes para desarrollar, pero es muy importante para que entendáis. Entonces os pido que nos acompañéis también, ¿no? Porque todo eso lo que estoy empezando a decir ahora es el desarrollo de lo que ya dije la semana pasada en forma general, en forma muy abreviada, ¿no? Pero bueno, eh, y una derivación de eso que estoy diciendo, con el ejemplo del country, ¿no? Tiene que ver con la seguridad y eso tiene que ver con el desarmamento también. El mundo busca el desarmamento, ¿no? Es un objetivo de las democracias posguerra. ¿Para qué? ¿Para qué bombas nucleares? ¿Para qué? ¿Para matarlos los unos a los otros? ¿Para qué es necesario? Bueno, pues exactamente la existencia de esas autocracias, países violentos, países bárbaros, eso puede llevar a un incremento del armamento mundial. Entonces el mundo se va a volver a armar ahora, es muy probable. Bueno, y aquí no hago futurismo, ¿eh? Porque no es lo que yo pienso, sino que digo que es muy probable, ¿no? Que Occidente revise. De hecho, Alemania, que fue precisamente el país que provocó la Primera Guerra y la Segunda Guerra, se desarmó, ¿no? Se desarmó, no se preocupó tanto por lo militar externo, bueno, y ahora, bueno, lo está repensando, ¿no? Su forma de proceder en cuanto a eso. Entonces, esa sería un poco, sería un poco la parte, digamos, sería un poco la parte, una derivación de esa amenaza, ¿no? A la paz es que los países podrían volver a armarse, derivar más presupuesto para el armamento, para la guerra, para armas nucleares y bueno, todo eso que tenemos pavor, ¿no? Y bueno, así funciona, ¿no? ¿Os dais cuenta qué complejo, no? Y si pensamos a nivel nacional también existe una posibilidad de armamento dentro de un país cuando el país es más violento, ¿no? Entonces es lo mismo, el porte de armas tiene que ver con eso también. Entonces es otro debate que también seguramente se va a revisar filosóficamente en decorrencia de lo que pueda pasar a nivel mundial, ¿me entendéis? Bueno, entonces este fue nuestro informe de hoy. Y bueno, vamos a seguir con ese tema porque hay otros puntos que tenemos que desarrollar todavía y vamos a seguir, bueno, en las próximas semanas porque no entra todo aquí en esos 15 minutos que tenemos, ¿no? Pero vamos a hablar también qué pasa con la política mundial, la economía mundial, qué pasa con los valores de la moral a nivel mundial, y bueno, qué pasa con Rusia, qué pasa con Estados Unidos, qué pasa con Europa y bueno, y muchos otros temas. Así que bueno, os esperamos aquí
la semana que viene por Galáctica Radio y Televisión Digital. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, os mando un saludo a todos. Estás conectado con Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica, la plataforma comunicacional más activa y dinámica de esta era. Galáctica Digital. Mucha vibra para vos.